Ya empezamos a grabar. Hoy otra vez anda de loca la pantalla verde. Entonces aparecemos y desaparecemos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que nos escuchen, que puedan ver la diapositiva como apoyo. Y bien, qué gusto tenerlos por aquí, qué gusto que puedan ya haber entrado. Nuevamente somos pocos, pero somos suficientes, sin duda alguna, para aprender de la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver nuestro siguiente personaje. En este caso vamos a hablar de Moisés, de una particularidad, una particular, hoy la lengua no sirve, particular eh, historia que vivió Moisés. Pero antes de comenzar vamos a orar, vamos a entregarle al Señor esta clase y, y que nos dé sabiduría. Dios Padre Celestial, te damos gracias por un día más aquí, mi Señor. Gracias porque nos permites estar nuevamente, mi Señor, un día más dando clase, mi Señor. Padre Celestial, te doy gracias porque nos permites aprender el día de hoy acerca de tu palabra, mi Señor. Te ruego por sabiduría en nuestras bocas, mi Señor, para siempre dar lo que tú quieres que nosotros demos, mi Señor. No nos permites hablar por nuestra propia concupiscencia, sino por la sabiduría que tú nos das, mi Señor. También te pido que nos des corazones dispuestos a aprender, abiertos a escuchar y a aprender para practicar tu palabra en todo momento, mi Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces ahora sí, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de Moisés. Y es que antes de comenzar, quiero pues que vayan buscando Hebreos 11 del 23 al 29. Y es que en esta historia de que vamos a ver de Moisés, en este trozo de la vida de Moisés que él vivió, vamos a ver cómo muchas veces vamos a estar poniendo nuestros pretextos humanos o nuestras limitantes humanas hacia Dios, ante algo que Él nos ordena, Él nos pide, Él nos llama. Eh, y vamos a ver cómo Moisés fue uno de estos cristianos que hicieron esta situación, vivieron esta situación, tuvieron dudas y pusieron sus propios límites como límites hacia Dios y Dios les respondió de una forma muy diferente. Por eso la clase se llama Tus límites no son los de Dios. Pero primero, antes que nada, vamos a leer Hebreos 11 del 23 al 29 que dice así. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso, pero no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado en el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y bueno, esto dice Hebreos 11:23, el 29. Y pues Moisés, como ya lo había dicho Charlie, también creyó que sus pretextos humanos eran más grandes que los de Dios. Y para entrar un poco en contexto, vamos a leer Éxodo 3. Vamos a Éxodo Y 3. es que en lo que lo buscan, pues realmente, eh, ay, es que me dice que mi papá está como esperando en la sala, pero... A ver qué es. No, ahí está. No, no, quién Acá. sabe qué pasó. Bien, ahora sí, Éxodo 3, en donde vamos a leer este trozo de la historia de Moisés. Realmente podríamos llegar a mencionar que es el llamamiento de Moisés em, en este capítulo. Y vamos a leerlo un poco rápido para tener, como bien dice Sofi, contexto, pero lo vamos a ir viendo detalladamente con calma. Entonces, em, Ay, perdón, no, no. Dice así. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión.
porque causa la zarza no se quema. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de los pies, porque el lugar en el que tú estás es tierra santa. Pero hay dos personas quieren entrar. Perfecto. Este, perdónenme, es que le estaba dando acceso. Dice, no te acerques, quita tu calzado de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre y Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con los que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Y ahorita me voy a detener ahí. Lo primero que vemos y lo primero que podemos empezar a analizar en este capítulo 3 del Éxodo es que vamos a ver, primero que nada, el cumplimiento de lo que leíamos la clase pasada, de la promesa que se le hace a Abraham. Aparte de que lo que platicamos en la clase pasada, Dios no solo le prometió a Abraham un hijo que iba a ser descendiente y de la simiente de Abraham y de Sara, sino le promete que va a tener una descendencia numerosa, pero no solo eso, que su descendencia, toda esta genealogía iba a ser esclavizada durante 400 años. eh, y le dice, pero no te preocupes, que yo los voy a sacar de ahí y los voy a sacar de ahí con grandes riquezas, ¿no? Eh, quiero que vayamos a recordar esta parte en Génesis 15:13. Génesis 15:13 dice así. Génesis 15:13 dice así, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Aquí vemos cómo a Abraham le promete Dios eh, que su pueblo o su descendencia, en este caso el pueblo de Israel, va a vivir lo que está viviendo en este momento con Moisés. No solo a Abraham, sino también a Jacob, nieto de Abraham. En el Génesis 46 del 1 al 4, en la historia de José el Soñador, al final de la historia de José el Soñador, le pide que vaya a Egipto, le va a decir que él va a estar con Israel y él va a sacar a Israel, dice así, Génesis 46 del 1 al 4, dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo estaré, ahí yo haré de ti una gran nación, y yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces, sin duda alguna, ¿por qué quise como recordar y recalcar esta parte? Y es que quiero que entendamos lo primero, antes que nada. Acaban de pasar desde nuestra última clase a la clase de hoy, poco más de 500 años de diferencia, desde que veíamos esta promesa que Dios le da a Abraham y exactamente lo que Dios le dijo a Abraham le está diciendo a Moisés, exactamente lo mismo. Le va a decir, Abraham le dijo, tu pueblo va a ser esclavizado 400 años, pero yo lo voy a sacar con grandes riquezas y a Moisés le está diciendo, este pueblo que ha estado años, en este caso 430 años esclavizado, tú vas a ayudarme a liberarlo. Y no solo eso, más adelante a lo largo del capítulo vamos a leer que le dice, y yo voy a hacer que salgan con grandes riquezas. Entonces le está diciendo exactamente lo mismo y esto realmente
me hace recordar y me hace meditar, y los invito a todos ustedes a meditar realmente en el versículo de Isaías 46:4, que dice lo siguiente. Si lo tienen por ahí, vayan buscando. Isaías 46:4. Dice así, Isaías 46:4, yo descenderé contigo, perdóname, no se cambió esto. Ujú. Ahí está. Isaías 46:4 dice, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré y yo soportaré y guardaré. Esta es la Reina Valera, me gusta más cómo lo describe, nos lo deja más claro la nueva versión internacional que dice, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Y es que realmente aquí podemos ver cómo tenemos que recordar que Dios siempre va a ser el mismo. Así como fue el mismo para Abraham y 500 años después está siendo el mismo para Moisés y así milenios de años después está siendo el mismo para nosotros. Y es la razón por la que quise empezar recordando esto con lo primero que veíamos en el capítulo 3 del Éxodo. Saber que no, y lo mismo que les decíamos con Noé, lo mismo que les decíamos con Abraham y lo mismo que les digo hoy con Moisés. Aunque nosotros luego malamente pensemos que todos los personajes de la Biblia y sobre todo los del Antiguo Testamento eran personajes casi casi de ficción, entrecomilladas, porque veíamos milagros de un tipo como impactante y asombroso y sin duda alguna, sentimos que ya no es el mismo Dios, pero no, realmente lo que podemos ver aquí es que Él sigue siendo el mismo Dios hoy y siempre va a hacerlo, sin duda alguna. Con esto en mente, quiero que ahora sí continuemos el capítulo 3 del Éxodo, justo donde nos quedamos. El 3:11 dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y justo podemos aquí ver el primer cuestionamiento de Moisés a Dios, poniendo sus límites humanos, y Dios con la paciencia y el amor que nos tiene, a todos le responde claro y sencillo a su pregunta. Yo estaré contigo. Y es que podemos ver que en la respuesta de Dios no solo hay paciencia, hay amor, sino también Dios no le responde a Moisés dándole un atributo en particular que tenga él para ser escogido por Dios. Él no le dice, bueno, es que tú eres letrado, es que yo te escogí a ti porque tú eres cercano al faraón, ¿no? Es que yo te escogí a ti porque tienes autoridad, es que yo te escogí a ti porque hablas muy bonito, ¿no? Jamás se le mencionó algo así a Moisés, ¿no? Sino que eh, Dios le dejó muy claro a Moisés que lo estaba escogiendo simplemente por gracia, porque pues Dios pudo haber escogido a alguien que fuera muy bueno hablando, ¿no? Porque sabemos que Moisés era muy mal hablando, sabemos que en la Biblia pues muchos dicen que no era tartamudo, sino que era de lenta habla y otros dicen que era tartamudo, pero no era bueno hablando, no era bueno expresándose, entonces él tenía mucho miedo y decía, ¿cómo yo voy a hacer eso, no? ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado ese tipo de retos en nuestros ministerios, en nuestro servicio, en nuestro propósito, ¿no? Que Dios nos manda a hacer algo en específico y es como de, no, yo no puedo porque yo ya tengo mayoría de edad, porque yo estoy muy chico, porque yo ya no estoy capacitada para eso, porque yo no sé mucho, porque y empezamos a ser tan egoístas que solo nos fijamos en nosotros, ¿no? Y en lo que nosotros podemos hacer, y solo es el yo, y solo es que qué tan buenos somos, ¿no? Y entonces dejamos a un lado a Dios, como lo hizo Moisés. Moisés estaba hablando con Dios y Moisés solo le ponía excusas. Y entonces, obviamente, no había fe en Moisés, simplemente era como, de, pero yo esto, pero yo el otro. Y muchas veces somos así, ¿no? Pero más bien la pregunta que hay que hacernos es, ¿quién es Dios, no? Y es que justamente, y es la razón por la que quisimos empezar con el contexto de recordar que está siendo el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Jacob y en este caso el mismo Dios de Moisés. Y mismo Dios que estos tres tuvieron, es el mismo Dios que también tuvo Noé cuando empezamos esta temporada de cristianismo práctico. Como bien dice Sofi, aquí Moisés menciona y dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Em, Hola, Oro, saludos, no te preocupes, qué gusto tenerte por aquí. Pero realmente, aquí como bien dijo Sofía, la pregunta no es ¿quién soy yo? O en este caso es ¿quién es Moisés? O ¿quién eres tú? Sino la pregunta aquí es
Y ni siquiera es una pregunta literal, porque, bueno, sabemos quién es Dios, pero literalmente es cuestionarnos primero es quién es Dios y recordar que es este mismo Dios de estas grandes cosas y entonces va a ser lo principal, los primeros puntos que tenemos que entender para que nosotros podamos ser libres del pensamiento de que mis límites son los mismos de Dios. No, perdóname, porque yo no soy igual que Dios y lo vamos a ver de hecho más adelante. No sé si quieres decir algo más. No, o sea, lo mismo, ¿no? Que Dios le dijo a Moisés que él va a hablar a través de él y él va a hacer las obras a través de él, no Moisés, ¿no? Y en realidad Dios podría liberar al pueblo de Egipto sin Moisés. Podía usar a otra persona o inclusive lo podía hacer él, pero él quería derramar gracia y él quería obrar a través de un ser humano y que los demás en ese momento, en el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, hasta ahorita en el 2024, quería que entendiéramos que no es quiénes somos nosotros, sino quién es Dios, que Dios puede usarnos para su propósito sin ningún problema, ¿no? Por eso escogió a Moisés, ¿no? Por misericordia, por gracia, por la misma razón por la cual a nosotros nos permite ser parte de su plan divino, ser parte de su plan divino de salvación, ¿no? Y la razón por la que nos manda a evangelizar al mundo simplemente por gracia, por misericordia, por bondad, ¿no? No, nada de lo que nosotros tenemos y nada de lo que nos da es merecido, sino es por gracia. Y es lo mismo, nos da llamados, nos da propósitos, pero todo siempre por gracia y todo siempre para demostrar quién es Él, ¿no? Y Es me gustaría ir a Éxodo 3:13. porque aquí vemos como, aunque, como bien decía Sofi, la respuesta de Dios a este primer cuestionamiento, a esta primera duda o a este primer como pretexto, digámosle de una forma burda, este primer limitante que Moisés le pone, como bien dijo Sofi, es amorosa, como se muestra como con paciencia, porque le dice, yo estaré contigo y todavía le da como un poco más de explicación y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, sacado de Egipto Israel a a mi Egipto. pueblo más bien, y todos ustedes No, me de Egipto a rendirán Israel. culto en esta montaña, ¿no? Aquí todavía les da una respuesta un poco más larga, pero justo como dice Sofía, si nos vamos a Éxodo 3:13, continuación de esto, Moisés insistió, de hecho dice, pero Moisés insistió, y supongamos que presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Y esto es una pregunta realmente interesante porque vemos cómo insiste Moisés con sus limitantes o con sus pretextos, pero en esta ocasión no está poniendo no solo sus límites como como anterior, la pregunta anterior que dice, ¿quién soy yo? Ahora en este caso es, tu pueblo me va a preguntar y me va a decir, ¿quién eres tú? Y yo, ¿qué voy a saber responderle? Ahora no solo es que dice, yo no puedo, sino también tu pueblo no me va a creer, o sea, ya no solo no es mi culpa, sino también la de tu pueblo. Y realmente lo interesante es la respuesta que le da Dios y dice, en el 14 dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Dice, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes, y ahí me voy a detener porque es que es otra vez una respuesta de amor y sobre todo contundente. Yo soy el que soy. Humanamente es ilógico como describirte a ti mismo como ti mismo, ¿no? O sea, decir, "Ah, yo soy Carlos, ¿cómo podría ser? Pues sí, yo es como de, yo soy Carlos, Carlos soy, no. Bueno, más bien sería, yo soy Carlos porque soy Carlos, ¿no? Y es como de, no, aquí en este caso es, yo soy el que soy y es, es curiosa esta respuesta y bueno, sé que le podemos analizar esta respuesta de muchas maneras, pero en este caso les puedo decir que lo curioso que está aquí es que si les está hablando y les está diciendo que los va a mandar y les tienes que decir, el Dios de tus antepasados los va a liberar de aquí. Es muy curioso que entonces Dios les haya dicho, no te preocupes, tú preséntate como yo soy el que soy. ¿Y por qué es curioso? Porque lo que podemos ver aquí es que sus antepasados, o sea, estamos hablando de Abraham, de Israel, perdón, de Abraham, de Isaac, y bueno, sí, de Israel, o de Jacob, lo conocieron por muchos nombres, pero nunca por ese.
Lo han conocido como vemos aquí, dice Jehová Dios Altísimo en Génesis 14:22, Dios Todopoderoso en Génesis 17:1, Jehová Dios Eterno en Génesis 21:33, Jehová proveerá en Génesis 22:14, el Dios que ve en Génesis 16:13. Jacob lo conoce en el Elohe Israel en el Génesis 33:20 y en el Betel en Génesis 36:7, entre muchos más nombres que se pueden sus antepasados conocer. Entonces, realmente Dios podría haberle dado cualquiera de estos nombres y su pueblo lo hubiera podido reconocer, pero es que aquí no importaba la cantidad, los múltiples nombres que tiene Dios, porque al final del día, cuando Dios le está diciendo a Moisés, tú diles, yo soy el que soy, le está dando a entender, es, no hay igual a mí, le está diciendo, no importa quién soy porque no hay igual a mí. Tenemos que entender esa parte, no va a haber nadie igual a Dios y mucho menos alguien mejor que Dios. Por eso es tan interesante esta respuesta. Yo soy el que soy y volvemos a lo mismo. Aunque Moisés empieza a poner un cuestionamiento o dudas humanas diciendo, bueno, yo o tu pueblo, ¿cómo vamos a saber quién eres o cómo esto es verdad? Dios no les está respondiendo, bueno, ustedes van a hacer esto. No, no, no me importa qué hagan ustedes, porque yo soy el que soy. En este caso, vuelve a hablar de él, vuelve a decir tus límites no me importan porque yo soy, o sea, yo te estoy mandando, yo soy el que está mandando, yo soy el que va a hacer estas cosas, yo soy el que soy. Y después de esta respuesta tan clara, pero también tan descriptiva, en el resto del capítulo 3, en el capítulo 4 del Éxodo, podemos leer cómo Moisés seguía inseguro de esta misión de Dios hacia con él. Moisés seguía dudando de quién era Dios en sí, porque si nosotros tenemos la seguridad de quién es Dios, no hay duda en nosotros, ¿no? Pero Moisés estaba pensando tanto en él que solo decía yo no puedo, 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 ¿no? Y vamos a leer Éxodo 4 del 1 al 17. Antes de pasar a Éxodo 4, quiero que, para que no les quede duda, digo, sé que tienen ahí sus Biblias, pero hay que leer la respuesta completa de lo que le dice Dios en el Éxodo 3. Dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Dice, yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes aquí. En esta parte en donde le recalca ahora ya no soy yo soy, sino el Señor, podría ser como la forma verbal de traducir el yo soy. Por eso le vuelve a decir el Señor, el Dios de tus antepasados. Y después en el 16 dice, y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes y he visto cómo los han maltratado Egipto, por eso me propongo a sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Están volviendo a hablar de la tierra prometida, la tierra que le promete nuevamente también a Abraham, a Jacob, y en este caso al pueblo de Israel en general. El Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Y vemos cómo en el 20, me salto tantito, el 22 dice, toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y sus hijas, así despojarán ustedes a los egipcios. Y aquí vemos como esta respuesta no solo es de yo soy el que soy, sino vuelve a ser muy claro con la promesa que le está cumpliendo a Abraham, que le está cumpliendo a Isaac, que le está cumpliendo a Jacob y que le está cumpliendo a su pueblo, diciendo, yo te prometí que ibas a ser esclavizado, pero también te prometí que yo iba a estar contigo, te prometí que yo te iba a sacar, y no solo que te iba a sacar, sino que te iba a sacar con grandes riquezas. Y lamentablemente a veces tenemos las promesas de Dios, ¿no? Y las tenemos muy presentes, pero no tenemos confianza en ellas, ¿no? Como Moisés, que Moisés ya, o sea, conocemos su historia, ¿no? Después él dice, bueno, va, ve pasa lo de la zarza ardiente, y entonces él confía en Dios, pero conforme va avanzando, a veces hay dudas, ¿no? En todo el ministerio de Moisés hubo muchas dudas, tanto que no entró a la tierra prometida, ¿no? Justo por una equivocación, pero Moisés sabía que la tierra prometida estaba en donde, pues, cuando él muriera, sabía que la tierra prometida, esa era su tierra prometida, ¿no? No la terrenal. Y
fue porque confió en Dios, porque sabía quién era Dios. Y aunque muchas veces podamos dudar en la promesa que Dios nos da o podamos dudar en el camino que estamos recorriendo, pues en nuestro propósito, siempre la tierra prometida va a estar más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Va a estar en la eternidad. Y Moisés lo entendió ya muy al final de sus días, ¿no? Entendió que lo que él hizo fue agradar a Dios a través de su propósito, sin importar quién era él. Y al final de su vida yo creo que Moisés entendió que no importó nunca quién fue él, nunca importó qué miedos tenía, nunca importó cuál era su capacidad, nunca importó cuál era su talento, ¿no? Sino que lo que importaba era lo que Dios hacía a través de él. Y lo que importa en nosotros es lo que Dios hace a través de nosotros, a través de nuestro propósito, y que nosotros sigamos nuestro propósito, ¿no? Porque imagínense que Moisés hubiera dicho, ay, no, no sé, no, no quiero. Dios hubiera escogido a alguien más, pero Moisés se hubiera perdido de la mejor experiencia de su vida, ¿no? Por estar en su zona de confort, por no seguir a lo que Dios le decía. Y lamentablemente muchas veces rechazamos cosas que Dios nos manda por miedo, Por eh, poner, pues al final del día, pues el propósito de la clase, ¿no? En este caso, por poner nuestros propios límites y decir, yo no estoy preparado, o yo no estoy hecho para eso, o yo no tengo tiempo, o yo no puedo, o ya hay gente haciéndolo, o o... también muchas veces es que yo, eso es muy poco para mí, ¿no? Exacto, también es un mal agradecimiento decir, a ver, por Dios, o sea, em, ¿cómo crees que yo voy a estar sirviendo de esta manera si yo puedo hacer más cosas? Y es como de no, porque para Dios es igual de grande esto, pero siempre y cuando me obedezcas. Y eso es, ese es un comentario muy particular, porque cuando vimos en el inicio del Éxodo 3 a Moisés lo llama Dios cuando está apacentando, o sea, en una humildad tan grande que está apacentando ovejas que ni siquiera son de él. O sea, en un punto en donde es como de, yo ya no tengo nada, de haber sido criado en el templo de Faraón, eh, haberme retirado de ahí de Egipto y es como, yo ya no tengo nada. em, es más, lo que tengo para hacer ni siquiera es mío, es, digámosle, es prestado. Porque también sabemos que en ese tiempo se consideran como riquezas o ganancias o pues ¿cómo se dice? Pues, no tus propiedades, pero pues sí, como en este caso Tus, tú, tus, hay una palabra, y se me fue. tus, este, Pues sí, en este caso, pues por tus bienes. tus bienes, ajá, tu ganado, tus cultivos, toda esta Sí. parte, ¿no? Todo, y entonces volvemos aquí Moisés no tenía nada y lo poco que tenía era de su suegro y volvemos a lo mismo, aquí no era, por eso les digo que es interesante lo que comenta Sofía, de esto no es suficiente, es como de, a lo mejor Moisés podría estar en su cabeza diciendo, bueno, ya nadie se acuerda de mí, ya no sé quién soy, pero Dios se acuerda de él y Dios sabía quién era él y para Dios era importante él. Y entonces es bien interesante ver cómo no agarró a una persona, es más, no agarró a Moisés, aunque era el mismo Moisés, no lo agarró cuando estaba pegado de piquete de ombligo y con el faraón, o no lo agarró cuando él tenía poder en el faraón, o no lo agarró em, en un momento en donde aparentemente Moisés podría decir, ah, sí, sí puedo, sino lo agarró cuando dijo, yo quiero que sea en ese instante. Y Cuando, también Dios nos llama en nuestra fragilidad para demostrarnos quién es Él. No para mostrarnos quién es nosotros, ¿no? Porque podemos decir, no, es que Moisés era un super líder y entonces Moisés hizo y Moisés dijo y Moisés... Y claro, ¿no? Moisés estuvo expectante a lo que Dios iba a hacer con él, pero todo lo que Dios hizo fue a través de Moisés, no al revés, ¿no? Y en nuestra historia, en nuestro propósito siempre es Dios a través de nosotros, y es la importancia de obedecer, la importancia de entender quién es Dios, porque encontramos gozo y encontramos nuestro propósito y encontramos nuestra identidad. La identidad de Moisés no era llegar a la tierra prometida, la identidad de Moisés no era guiar a un pueblo hacia era la tierra prometida, ¿cómo se llama? Canaán. Hasta Canaán. Esa no era la identidad de Moisés. Sí, era el propósito de Moisés, pero no era su identidad. Su identidad era que tenía a Dios como padre, que Y, tenía a Dios como líder, a Dios como pues para seguirlo, pues para seguir sus mandatos, y esa era su verdadera identidad, y por eso nunca se rindió, porque si su identidad hubiera sido guiar al pueblo a la tierra prometida, ni siquiera llegó él, ni siquiera él pudo verla. y es que realmente es lo que les hemos estado recalcando en estas tres primeras clases de esta segunda temporada,
como cristianos tenemos que cuestionarnos, a ver, ¿estoy buscando a Dios o solo estoy buscando la tierra prometida? En este caso, ¿solo quiero las ganancias, solo quiero la riqueza o quiero de verdad mi experiencia con Dios? Dios siempre va a tener respuestas a todas nuestras dudas. Y si quieres saber si leo rápido Sí, no, el Éxodo 4 del 1 al el 17 17. que dice, Moisés volvió a preguntar, otra vez volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés, déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor la mandó que agarrara por la cola. En cuanto Moisés la agarró, la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Y esto, perdón, dice, esto es para que crean que yo soy el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y me he aparecido a ti. Y ahora ordenó al Señor, llévate la mano al pecho, y Moisés se la llevó al pecho, y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Le dijo, llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía sana como el resto de su cuerpo. Si como en la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda, pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo y se convierta en sangre, Señor, yo nunca Me he distinguido por mí. me he distinguido por mi facilidad perdóname. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Y después, nuevamente, a pesar de todas estas pruebas, ya no solamente por palabra del Señor, que la palabra del Señor es verdad absoluta, ahora le da obras, le da algo visible, y aún así vuelve a cuestionar. Moisés dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabras, razón por la que comentaba Sofía, hay gente que cree que era tartamuda, hay gente que simplemente era lento para hablar. Eh, no importa esta parte, aún así Moisés lo está usando como pretexto. ¿Y por qué digo no importa esta parte? Porque Al final de cuentas no era bueno ella. por la respuesta de Dios, de hecho, justamente, porque dice, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a tu servidor tuyo, francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Eh, Pero justamente por esta parte, por el que le digo, no importa si era tartamudo, lento para hablar, no era bueno con las personas, como hoy en día puede ser, por ejemplo, dice gente, ay, a mí me da ataque de pánico hablar con las personas, o me da miedo. Es como, en este caso, la respuesta de Dios es clara, es como, eso no es un limitante para mí, porque dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, dice, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Y esto realmente me recuerda mucho la historia, ahorita no recuerdo el pasaje, pero es la historia en el Nuevo Testamento donde Jesús cura a un ciego de nacimiento y le dice, su ceguera no es por pecado, su ceguera era para glorificar a Dios con su testimonio. Aquí me recuerda mucho esta parte cuando le dice, ¿quién es el que hace sordo o mudo y quién le da la vista o se la quita? Volvemos al mismo. En este caso ya no solo son limitantes mentales, digámosle, tampoco son limitantes en el corazón, sino también limitantes físicas y mucho menos esas son limitantes para Dios, porque si yo soy tu creador, todo lo que tú tienes, yo te lo di, incluso lo físico, tu habilidad para hablar, tu boca, tus extremidades, yo te las di. Entonces no me pongas ese pretexto. Por eso le dice, anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Le dice, yo seré prácticamente lo mismo que le dice Jeremías y lo vamos a ver más adelante. Le dice, yo voy a ser el que va a hablar a través de tu boca. Tú solo me estás representando a mí, mas tú no vas a hacer nada que yo no quiera que tú hagas. Y dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Y entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea, él se alegrará de corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca y yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Y él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara porque con ella harás señales milagrosas. Y hasta ahí me detengo. Y fue llamado de una manera impresionante, ¿no? Y, y aún así Moisés dudaba, ¿no? Imagínense nosotros
somos llamados, ¿no? Por fe y luego leemos su palabra y vemos muchas promesas, pero aún así también seguimos dudando, a pesar de ver todas las obras que Dios ha hecho, a pesar de ver todos los milagros que Dios ha hecho, lamentablemente padecemos de mala memoria, ¿no? Se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y entonces... Memoria espiritual. Y entonces, cuando nos afrontamos a un problema, cuando nos afrontamos a, a una promesa que no hemos visto, perdemos la cabeza. Y entonces Dios nos llama a recordar lo que Él ya hizo y nos llama a confiar en Él, a confiar en su propósito y a confiar en quién es Él. Y Moisés seguía poniendo pretextos y pretextos y pretextos y pretextos y nosotros nos hemos visto igual. Hay veces que decimos, no, pero es que yo no, no, pero es que esto, no, pero es que el otro. Pero si Dios nos está llamando, Dios no se equivoca. Y justo, ¿no? Como dice el versículo, en ira, ¿no? Dios le contestó en ira, como dice, es que, ¿qué más quieres que haga? Ya, ¿No? O ya sea, te demostré de no. muchas formas ¿Y y qué más quieres que haga? Ya, literal que incrédulo, ¿no? O sea, ya le había mostrado s- señales y más que las señales, estaba hablando con Dios mismo. Estaba hablando con alguien que era superior a él, pero aún así Dios tenía paciencia con Moisés y va a tener respuestas a todas nuestras dudas y solución a todos nuestros problemas, porque si confiamos en él, él es nuestro padre, ¿no? Y nuestros limitantes humanos se quedan cortos a lo que él tiene para nosotros. Por eso todo lo que hagamos debe ser por y para él. Y me encantó ese versículo que dice, ¿quién le puso la boca al hombre? Diciendo como de, ¿qué hay imposible para mí? No hay nada imposible para mí, sino que tú simplemente te estás excusando y excusando y excusando. Pero yo soy el dueño de tu boca, yo soy el dueño de tus palabras, yo soy el dueño de tus obras, yo soy el dueño de tu vida, yo soy el dueño de tu propósito. Y es lo que Dios nos dice todos los días. A veces queremos quitar a Dios de la ecuación porque, pues, para X o Y razón, ¿no? Hay días que decimos, no, pues hay días bien espirituales que tenemos y otros días que ni oramos, que ni nada. Y hay días que vemos la bendición de Dios y hay días que que hasta le son, echamos bronca, ¿no? ¿Qué ajá. te pasa? ¿Por Y qué? así somos los seres humanos, lamentablemente. Somos completamente cambiantes, somos completamente inmaduros que no nos acordamos de todo lo que Dios ha hecho. Por eso hay que estar en constante oración todo el tiempo para que Dios nos recuerde sus obras cada día y que podamos ver a Dios en todos lados, ¿no? Esa es mi oración, que yo pueda ver a Dios en el cielo, en las flores, en los animales, en mi esposo, en todo lo que yo haga, en todo lo que yo vea, porque entonces cuando eh, reaccionamos de esa manera, vemos a Dios cerca de nosotros, vemos la bendición de Dios y vemos cómo Dios sigue guiándonos a nuestro propósito. Tal vez, como les decía, ¿no? Tal vez como Moisés no llegamos a ver la tierra prometida, pero nuestro propósito es ir atrás de Dios, ir atrás de el que nos va a liderar, ¿no? Y agradecer todo lo que podemos y todo lo que tenemos, porque como Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, debemos de recordar nosotros siempre que como Él no hay ninguno y no hay nadie igual y mucho menos alguien mejor que Él. Cuando agradecemos a Dios todo lo que tenemos, vamos hacia el propósito que Él tiene para nosotros y vamos con gozo, ¿no? Moisés, obviamente, había veces que, por ejemplo, ¿no? Que dices que nada más están quejando conmigo y les dijo, si tu presencia conmigo, pues no va, yo no iremos a ningún lado, ¿no? Y eso es hermoso porque Moisés está dependiendo completamente de Dios y dice, yo puedo tener el mayor propósito del mundo y puedo guiar a un pueblo entero, pero si no vienes conmigo no sirve de absolutamente nada, ¿no? Y es lo mismo que debemos ser en nuestras vidas. Podemos ser millonarios, podemos ser dueños de empresas, podemos tener mucho dinero, podemos tener mucha ganancia económica, podemos tener una vida increíble, pero sin Dios no tiene ningún sentido. Es mejor ir en el desierto con Dios que en la tierra prometida sin él. Así es, me encanta ese Y versículo que acabas de decir, Éxodo 33:15, que dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, y aquí realmente, justo lo que acabas de comentar, este versículo es impresionante porque ya ves a otro Moisés, ya no ves un Moisés que duda, y ujú, sus dudas son límites de mí, sino más bien, sé que sin ti no puedo. ajá, ya es diferente, ya no es eh, yo quién soy para lograrlo, y es más bien aquí ya es, yo no lo voy a lograr sin ti. O sea, ya, Pero qué hermoso ver eso porque entonces vemos un proceso donde Dios está moldeando cada vez más a Moisés, donde Dios lo va, me estoy entrenando, pero no espero, Dios lo va como pues sí, no, discipulando, lo va preparando, preparando, lo perfeccionando. va perfeccionando porque lo mismo de siempre, de toda la vida, de todas las historias de la Biblia. Vemos al Moisés que salió de Egipto y vemos al Moisés cuando murió. Y son Moisés completamente diferentes, es otra persona. ¿Por qué? Porque Dios
no le interesa si llegamos a la tierra prometida. A Dios no le interesa si tenemos éxito, tenemos riquezas, tenemos... A lo que Dios le importa es que nuestro corazón cambie, pero cambie para bien, obviamente, ¿no? Pero que nuestro corazón cambie, que nuestro corazón se renueve cada vez que cuando tengamos problemas, cuando tengamos circunstancias complicadas, cuando tengamos, nuestra fe sea fortalecida, nuestra mente sea renovada, nuestro corazón sea cada vez más blando, ¿no? Y Dios quiere que casi casi nos regeneremos Sí, porque, literalmente hay una porque, regeneración. lastimosamente hay personas que luego dices, desde que se convirtieron, que tenían ese primer amor, y los ves ahorita y dices, pues van en decadencia, ¿no? Y Dios no nos llama a eso, sino nos llama al revés. Desde que recibimos al Señor en nuestros corazones y crecer, 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 crecer. ¿Y cómo crecemos? A través de la prueba, a Y través de la circunstancia complicada. Y eso nos llama a Dios, ¿no? Como lo hizo con Moisés, a través de esa prueba que tuvo, como por ejemplo, ¿no? El pueblo de Egipto, que decía, wow, Dios nos sacó, cantaban alabanzas, vieron cómo se dividía el mar en dos, vieron todas las obras que Dios hizo, convertir las plagas, ¿no? Convertir el agua en sangre, todo lo que vieron. Y cuando les suena el estómago, cuando tienen un poco de hambre, dicen, ¿para qué nos sacaste de ahí si ahí teníamos comida? no, y a ver, Y dices, ¿qué? o te me fuiste muy lejos, simplemente salieron, terminaron de ver, chambombas, terminaron de ver los mares abiertos y en lugar de decir, este es nuestro Señor, empezaron a como a jalar sus mismas ideas, haciendo un becerro de oro para poder adorarlo, ¿no? O como dices, en el primer momento en el que empezaron como a padecer humanamente, empezaron a quejarse, decir, ya estaban mejor en Egipto, aunque estuvieron descalzos, allá había comida todos los días y después era como de, empezó a llover maná del cielo y después ya era tanto maná que ya ahora Ya se no quiero. quejaban y es como, no puede ser posible, no podemos tener ese corazón de piedra y mucho menos también esa falta de memoria Y solo buscar espiritual. a Dios para nuestras necesidades personales, porque es lo único que hacía el pueblo, ¿no? Buscar a Dios, porque de hecho en la Biblia vemos como toda la generación que salió de Egipto, ninguna llegó a la tierra prometida porque estaban para el perro, ¿no? O sea, veían las cosas que Dios hacía, era su pueblo, veía cómo los cuidaba, como, imagínense la escena de que les llueva comida del cielo, o sea, era así como tipo la película de lluvia de hamburguesas, pero imagínense así como maná del cielo, ¿no? O sea, era, era una locura, ¿no? Y, y más con hambre y todo, pero aún así se quejaban y se quejaban y se quejaban, viendo las obras que Dios hacía y lamentablemente muchas veces vemos las obras que Dios hace y seguimos quejándonos y Y seguimos, no, es que espérate, es que me falta esto, no, es que me falta esto, no, es que yo quiero esto y no hay suficiencia en nuestros corazones porque no estamos buscando a Dios, estamos buscando a la promesa, estamos buscando a lo que nos la satisfaga riqueza, ya y ponemos límites tontos como se llama el tema del día de hoy. y es que justamente, Mm. a ver, tenemos también que entender, y es algo que Ah. mi esposa y yo totalmente, siempre hemos tratado de enseñar como maestros y por testimonio propio, es normal que como cristianos haya veces en las que presentemos dudas. Y no solo como nuevos creyentes o como bebés espirituales, como luego les dicen, sino a lo largo de nuestro cristianismo es normal que presentemos dudas y está bien. Mi esposa y yo siempre les enseñamos todas esas dudas, preséntaselas al Señor y a lo mejor ustedes me pueden decir, bueno, entonces te estás contradiciendo, ¿no? O sea, o pregunto o no pregunto. Y es como, no, una cosa es preguntar y otra cosa es creer que esas dudas o esos límites tuyos van a ser límites para Dios. Ve con un corazón dispuesto a conocer y aprender a Dios y preséntale todas tus dudas porque Dios siempre va a tener respuesta para todas tus preguntas, siempre, pero siempre y cuando tú tengas un corazón dispuesto a ver, ¿no? Porque sin duda alguna, como bien decía Sofi, em, el Señor, y lo vemos, o sea, lo que se ve en Romanos 1:20, lo vemos descrito aquí en el llamamiento de Moisés, como el Señor siempre se va a hacer visible. Romanos 1:20 dice así, se los leo para para recordarles un poco, pero dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Por eso dice Sofi, bueno, yo oro mucho por verlo hasta en la más pequeña flor. En la sopa de letras. Ajá, ahí está,
Ahí está Dios. En todo lo que es su creación, ahí está Dios. Y por eso les digo, si ustedes tienen dudas, pregunten y Dios les responderá. Pero una cosa es pregunten con un corazón dispuesto a que sus dudas sean respondidas, a pregunten con pretexto de decir, ya ves, yo no te sirvo, ya ves, yo no puedo, o ya ves, ese no es lo mío, o ya ves, yo puedo con más, o ya, o sea, no me malentiendan en el sentido de que si preguntan están mal, sino más bien, ¿qué hay en su corazón en esta pregunta o en esta duda o en este pensamiento que ustedes pueden tener? Porque como les digo, es normal tener dudas, es más, es normal tener miedo. Más como dice el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía. Y esto no quiere decir que tener miedo, entonces no estás en el Señor, sino más bien es aférrate al Señor y Él te va a dar este espíritu de valentía. Él te va a dar valor, Él te va a dar sabiduría, Él te va a dar este plan. Es decir, como fue con Moisés, le dio pruebas visibles, le dijo, no te preocupes, vas a decir exactamente esto, va a pasar esto, yo te voy a sacar tal. Le dijo, paso uno, ve a Egipto. Paso dos, busca a los israelitas. Paso tres, busca a los líderes israelitas. O sea, literalmente Dios fue, ok, entiendo, te entiendo perfectamente. Yo te creo, es más, por eso te entiendo. Yo te creo. Entonces hay que entender que nuestra falta de memoria y nuestra falta de agradecimiento no nos limiten a lo que Dios tiene para nuestras vidas y no nos limiten a experimentar ese gozo y esa profunda, eh, pues sí, profunda satisfacción, profunda, ¿cómo se dice? Que cuando te llena algo profundo, Gozo. saciedad que Dios nos da, ¿no? Y, y ya es lo que... Básicamente es esto lo que les queríamos mostrar en esta parte de la historia de Moisés. Nuevamente, como en las otras dos clases anteriores, les decimos, si ustedes quieren saber un poco más de lo que pasa antes y después, les invitamos siempre a estar leyendo, a estar haciendo un devocional, a estar conociendo un poco más de estas historias asombrosas, con una mente dispuesta a conocer las grandes maravillas que tiene el Señor de mostrarnos. Porque la clase de hoy es enseñarles que lo que está en la Biblia, todas estas asombrosas historias siguen pasando hoy en día. Dios te va a llamar exactamente igual que llamó a Moisés. Nada más que tú no lo puedes ver así porque piensas que, ahora sí que volvemos a lo mismo, los hiperliteralismos, ¿no? Pero no, te va a llamar igual que Él, te va a llamar sin necesidad de ti, te va a llamar dispuesto y con misericordia a ayudarte a ti. Te va a llamar con un propósito para ti. Es a lo que me refiero con que te va a llamar exactamente igual que a Moisés. Y también luego es como de, ay, es que nos excusamos mucho, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que dice, ah, no, bueno, pero es que a ellos Dios les hablaba literal, o sea, Dios, imagínate, les mostraba la zarza ardiente, les mostraba las plagas, les llovía comida del cielo, tuvieron a Jesús ahí, ¿no? Los discípulos, y escucho a mucha gente como excusándose, pero nosotros, pues, como pura fe, ¿no? Y eso qué, y lamentablemente, como seres humanos, como los mismos seres humanos que, como por ejemplo, ¿no? La historia que estamos hablando ahorita, que es de Moisés, los israelitas que vieron todo eso, aún así tenían falta de fe, aún así Moisés, ¿no? Que hablaba literalmente con Dios, le dijo, ay, no, ¿sabes? Y entonces, ¿qué nos hace creer que nosotros, en nuestro caso, sería diferente si Dios nos hablara? Si, miedo, si Dios nos hablara literalmente con su voz, ¿no? Sin duda seríamos igual de incrédulos y sin duda seríamos, si no tenemos fe, no hay manera de que Dios nos hable, ya sea literal, en sueños, Con diluvios, con mares diluvios, abiertos, mares, torbellinos de fuego, como, profetas, no sé, ¿no? como Ejemplo, con Job que lo agarran un nada, torbellino y le habla ahí a él no hay mismo. nada que podamos hacer si no tenemos la fe que Dios nos manda a tener y si no tenemos la confianza en Él, porque Moisés al final confió completamente en Y si Dios no y dijo, aunque yo tenemos, no entre a la tierra prometida, yo te voy a seguir y yo si sé no que mi tierra tenemos un está... corazón dispuesto también a seguir a Dios de verdad. Así es, pero bueno, Como dice el Nuevo Testamento, dice, el que quiera seguirme, deje su cruz muera a sí mismo, y deje su tome cruz. su cruz y No, tome su sígame. cruz, no la deje, no, O no, sea, es, tomen su cruz. olvídate de quién eres, o sea, muere a todo lo que tú crees saber, todo lo que tú crees tener, todo lo que tú crees Quieres ser y también todo lo que quieres. y todo lo que tú quieres, ajá, todo, Porque Dios da cosas mejores a y veces. sígueme porque yo de verdad, yo voy a hacer
grandes cosas contigo. Dios no le dio una tierra prometida a Moisés, pero le dio demostraciones de su amor y de su grandeza en la vida. Y cuando muere, obviamente va con él y lo ve y lo vemos hasta en la transfiguración, está Moisés. Sí, Moisés Sí, y sí, sí, Elías. la transfiguración, ¿no? Vemos que ahí está Moisés en el monte, ¿no? Y lleno de luz y es hermoso, ¿no? Pero esas son las recompensas y es la promesa de seguir a Cristo a pesar de nosotros, pero bueno, Y justamente hubo eh, un cambio tan grande del Moisés que leímos en en Éxodo 3 al Moisés que leímos, por ejemplo, el versículo que les leímos en Éxodo 33 o hasta el día de su muerte, tanto que es la razón por la clase siguiente con Josué, ¿no? sí, Que, la clase, que sí. dice que tu liderazgo es único, tu propósito es único. Esa es la clase de Josué, porque Josué está siendo impactado por el liderazgo de Moisés y cuando muere Moisés y Dios lo escoge ahora a él y le dice, ahora tú vas a guiar, Josué en lugar de buscar y decir, yo tengo ahora mi propósito y Dios me está escogiendo a mí por algo, empezó a tratar de ser como Moisés y no como Dios quería que él fuera. Pero esa es la clase siguiente. Sin alguna vemos ¿Cómo se llama? Josué. Josué, tu propósito es único. Josué, tu propósito es único. Según yo. A ver, les confirmo la clase siguiente. Denme un segundo, denme un segundo. Práctica temporada 2. Sí, dice Josué, un propósito único. Josué, un propósito único. Pero esa es la clase siguiente. Y bien, en este momento vamos a orar para cerrar la clase. Dejo de grabar y pasamos a las preguntas y respuestas, que hoy hay bastante gente. Qué gusto, de verdad, qué gusto. Pero bien, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por esta clase. Gracias, Padre Celestial, porque hoy no estamos Sofía y yo enseñando, mi Señor. Tú nos estás enseñando a todos los que estamos aquí, mi Señor. Y te agradezco primeramente, Señor, que nos permites hoy ser esa boca que tú estás usando para enseñar tu palabra, mi Señor. Pero también te ruego, principalmente por mí, por mi esposa, mi Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí. Permítenos entender tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y sobre todo poder practicarla, saber y recordar en todo momento que tú sigues siendo este mismo Dios de Abraham, de Moisés, y sigues siendo este mismo Dios hasta el fin de los tiempos, mi Señor. Recuérdanoslo todo momento porque nuestros límites, mi Señor, nuestros límites que nosotros mismos nos ponemos, nos ciegan de ti, nos dejan ciegos, no nos permiten ver tu grandeza, mi Señor. Danos ojos dispuestos a ver, oídos dispuestos a escuchar de ti y de tu grandeza, mi Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bien, vamos